Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda, lo importante de las preguntas es que sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Así es como voy a responder los mensajes. Y bueno, en esta ocasión, user SM5UH4IC4J, o sea, es un usuario invitado, nos comenta lo siguiente. Excelente video como siempre, David. Para el caso de barras de sonido que no requieren amplificador, ejemplo la Sonos Arc con la que cuentas, ¿hasta qué nivel de volumen pudieras considerar de referencia? ¿O hasta qué porcentaje subirías el volumen para evitar distorsión y cuidar la vida útil de los equipos? ¿33%, 50%, 75%? Como siempre, muchas gracias, estimado. Saludos. Y bueno, pues esta pregunta sí es un tanto complicada de responder. Pero primero, para aquellos que no sepan qué es el volumen de referencia, voy a explicar a grandes rasgos qué significa este concepto. Así ya podemos hablar todos el mismo idioma y van a comprender mejor a qué se refiere esta pregunta. El volumen de referencia es un estándar. Este estándar es el volumen al que están mezclando los ingenieros de sonido al momento de hacer el soundtrack de una película, o sea, las explosiones, las voces, un carro pasando, etc. Este volumen de referencia, como les digo, tiene un cierto estándar. Esto nos garantiza que cuando un ingeniero de sonido está haciendo la mezcla para una película, nosotros podamos escuchar exactamente lo mismo cuando vayamos a una sala de cine normal o una sala de cine en casa que esté calibrada. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué el volumen al que mezcla un ingeniero es importante? Nosotros como humanos tenemos un oído un tanto defectuoso, un oído que es capaz de ser engañado a través de ciertos trucos acústicos. Uno de estos defectos tiene que ver con la percepción de volumen. Cuando nosotros escuchamos una música o una película a bajo volumen, lo que resulta es que pareciera que los sonidos graves, o sea el subwoofer, las frecuencias ultra graves y los sonidos más agudos están sumamente bajitos. Entonces mucha gente cuando escucha un sistema calibrado a un bajo volumen dice, es que no se escucha el subwoofer, yo quiero el impacto, ese golpe en el pecho, la vibración de la habitación, y al mismo tiempo los agudos no se sienten tan penetrantes. Esto es porque la percepción de nuestros oídos es, entre comillas, defectuosa. Pero si nosotros subimos el volumen de esta mezcla a un volumen de referencia, que como les digo es un estándar establecido, vamos a escuchar todo aquello que el ingeniero quería. Vamos a sentir el subwoofer en el pecho, la vibración en la habitación, vamos a escuchar una aguja caer, las balas después de que una metralleta está disparando y los agudos van a ser bastante penetrantes. Pero pues ¿cuál es el problema de esto? Pues que el volumen de referencia es un volumen sumamente alto. Si tú no tienes una sala de proyección, un cine en casa o una sala de cine bien tratada acústicamente, el volumen de referencia puede ser un volumen ensordecedor y muy pero muy molesto. Incluso en habitaciones que son pequeñas, a pesar de que esté bien tratada la habitación acústicamente hablando, aún así escuchar a volumen de referencia termina siendo muy complicado. Aquí mi sala de proyección está tratada acústicamente, pero por las dimensiones de la habitación yo no podría escuchar a volumen de referencia. Además, el volumen de referencia sí es un volumen demasiado alto y que puede ser dañino para tus oídos. En este caso, pues no se recomienda estar escuchando todo el tiempo películas a ese volumen. Y si lo llegas a hacer, tiene que ser algo de vez en cuando, no constantemente. Y bueno, entonces, ¿cómo se define el volumen de referencia? El volumen de referencia, como les digo, es un estándar que establece
que el promedio de volumen de una mezcla de sonido en modo de reproducción, o sea, ya en una sala de cine o una sala de cine en casa, debe de estar a 85 decibeles. 85 decibeles promedio, hablando de diálogos, algunos sonidos que estarían a volumen normal, etc. Pero también dicta que el volumen máximo al que puede llegar una mezcla de sonido al momento de reproducirse debe de ser 105 decibeles. Eso es por momentos precisos, digamos una explosión, un balazo, por ejemplo un carro de carreras pasando por el frente. Pero al mismo tiempo el subwoofer tiene un nivel de referencia de 115 decibeles. Son frecuencias graves, entonces son frecuencias que no se escuchan tanto, sino se sienten, digamos que en el cuerpo, mejor dicho. Pero bueno, así se define el volumen de referencia. Entonces, cuando tú calibras un sistema de sonido, la calibración lo que va a hacer es permitirte reproducir a volumen de referencia a cierto nivel conocido. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un receptor Denon, Marantz, un Onkyo, y ustedes tienen la opción de elegir la escala de volumen. Mucha gente elige de 0 a 90. Entonces tú vas subiendo el volumen y el volumen, la escala de volumen va aumentando. Bueno, no la escala, el nivel de volumen. Digamos que va de 0 a 90. Entre más fuerte sea el volumen, va a estar más cerca de esos 90. El problema de eso es que es una escala absoluta y pues no te sirve mucho para saber cuál es el volumen de tu habitación. Entonces lo que tú tienes que hacer es cambiar la medición de la escala a relativo. Pasas de absoluto a relativo. La escala relativa va, por ejemplo, de menos 90 a 0. 0 siendo el volumen más alto y menos 90, menos 80 siendo el volumen más bajo. Oye David, pero ¿eso para qué me sirve? ¿Por qué quisiera que el volumen más alto fuera 0? Bueno, pues porque después de una calibración automatizada, estamos hablando de esos receptores en específico, cuando tú pongas el volumen en la medida 0, va a significar que estás escuchando la mezcla a volumen de referencia. Eso quiere decir que en 0 lo vas a escuchar al mismo volumen al que lo estaba escuchando el ingeniero que mezcló cierta película. Entonces, teóricamente ahí estás escuchando cada detalle, digamos los equilibrios de frecuencias graves, agudas y medias en el punto perfecto, en el punto donde la percepción va a ser correcta. Pero ahora, como les digo, el tema es que es un volumen demasiado, pero demasiado alto. Yo no les recomiendo que lo hagan bajo ninguna circunstancia. Ahora, tomando esto en cuenta, también hay, digamos que un segundo estándar que aplica específicamente para cine en casa. Como el volumen de referencia de 85 decibeles promedio y 105 decibeles pico es muy alto para salas más pequeñas, THX dijo en algún punto, ok, vamos a pasar de ese volumen de referencia, de ese estándar, a algo un poquito más alcanzable, algo que no vaya a destrozar los oídos del usuario. Y entonces se definió que 75 decibeles promedio y 95 decibeles pico sería el volumen de referencia para una sala de cine en casa. Ahora, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué sí se pudieron hacer algunos ajustes? Bueno, la principal razón es que en un cine tú tienes aires acondicionados industriales, tienes una audiencia, tienes el ruido de los pasillos, de los sistemas electrónicos. Todo eso hace que el piso del ruido de la sala esté demasiado elevado. Entonces digamos que tal vez ese ruido de la sala puede llegar a tener hasta 40 decibeles por sí mismo, sin reproducir absolutamente nada, estando completamente en silencio, pues va a haber un ruido de 40 decibeles. Y ahora cuando pasamos a un cine en casa, un buen estándar de silencio
son 30 decibeles. ¿Por qué? Porque tienes aires acondicionados que pueden ser más discretos, los sistemas electrónicos no van a causar tanto ruido y al mismo tiempo no hay pasillos de personas comprando sus palomitas ni nada por ese estilo. Entonces THX dijo, ok, el nivel de ruido de una buena habitación, de una habitación certificada THX, lo vamos a establecer a 30 decibeles, o sea, sin reproducir absolutamente nada. 30 decibeles es el ruido que tenemos que tener en una habitación para ofrecer, entre comillas, una buena experiencia de películas. Entonces, si se dan cuenta, 30 decibeles son 10 decibeles abajo de los 40 de una sala de cine. Y entonces THX por eso redujo el volumen de referencia de 105 decibeles pico a 95 decibeles pico. Y el volumen promedio lo bajó de 85 decibeles promedio a 75 decibeles promedio. Y la realidad es que sí es un volumen mucho más cómodo y al mismo tiempo sigue manteniendo un buen impacto. Ahora, ¿se va a escuchar exactamente igual a como lo escuchó el ingeniero de sonido? Definitivamente no. Para llegar a ese equilibrio perfecto, sí tenemos que subir el volumen a volumen de referencia, pero nuevamente, no les aconsejo que lo hagan, sobre todo porque muchos sistemas electrónicos y también bocinas no tienen la capacidad de llegar a ese volumen porque no tienen la potencia suficiente y pueden distorsionar y dañar las bocinas, y por no mencionar que también van a dañar sus oídos. Ahora, cuando pasamos a hablar de barras de sonido, pues este concepto se complica un poquito. Yo tengo mi sala de proyección, la cual tiene equipos completos y podemos tener un Dolby Atmos 7.1.4. Tiene amplificadores externos, etc. Ese sistema sí puede llegar a volumen de referencia. Nunca lo hago, pero puede llegar a hacerlo. Pero por otro lado tengo otro cine en casa donde está la barra de sonido Sonos Arc con dos bocinas Era 100 como bocina surround. Y ahí pues sí se complica llegar a un volumen de referencia, digamos, de manera exacta. Estoy hablando específicamente de la Sonos Arc. La Sonos Arc en su pantalla o en sus LEDs, porque como tal no tiene pantalla, pues simplemente cuando subes el volumen se va encendiendo el foquito. No hay un nivel de volumen que te diga a qué volumen estás. Tú puedes abrir la aplicación y ahí puedes manejar, digamos, un slider que precisamente te permite poner el volumen a un cierto nivel. Pero ahora, saber de bote pronto cuál es volumen de referencia en uno de esos sistemas es muy complicado. Como les digo, en un cine en casa, en un receptor tradicional, es muy sencillo porque después de la calibración tú giras el volumen a 0 y simplemente ya estás a volumen de referencia. Pero en el caso de la Sonos Arc, pues la calibración no hace ningún tipo de modificación para que el volumen, llegando a un cierto nivel, sea volumen de referencia. Entonces no hay forma de saberlo precisamente. La forma más cercana de saber cuál es el volumen de referencia de una barra de sonido, ya sea Samsung, Philips, Bose, en este caso la Sonos Arc, es consiguiendo un decibelímetro, pero un decibelímetro real, no el de una aplicación de teléfono. Los decibelímetros de aplicación de teléfono son buenos para comparación de volúmenes. O sea, si tú quieres comparar el volumen de tu bocina izquierda y bocina derecha, pues sí te sirve el decibelímetro de un celular, porque te va a decir, con una mala calibración de micrófono en tu celular, te va a decir esta bocina tiene 70 decibeles, por ejemplo, y la derecha tiene 71 decibeles, pero estamos comparando con un mismo decibelímetro que está mal calibrado. Entonces, para esas comparaciones funciona muy bien. El tema es que para un volumen de referencia queremos saber el nivel preciso al que está el volumen. Entonces, para hacerlo sí necesitamos un decibelímetro calibrado o un micrófono calibrado. Y lo que vamos a hacer
es poner un ruido rosa a través de un disco de calibración o a través de un programa como Rew en la Mac o en la PC y va a reproducir justamente a volumen de referencia. Vas a medir con tu decibelímetro y te va a decir a qué volumen está. En promedio debe de estar a 85 decibeles si te quieres acercar al volumen de cine o 75 decibeles para una sala de cine en casa. Esa sería la forma más próxima. Pero ahora, como yo lo veo, las personas que buscan un cine en casa de barra de sonido son personas que buscan una experiencia mucho más casual. No siento que sea un mercado donde la gente esté sumamente clavada en el sonido, en la mezcla. Entonces, pues si te estás enfocando tanto en el volumen, pues yo siento que ya estás pasando a otra liga. Siento que la gente que quiere escuchar una barra de sonido va a ver una película y simplemente quiere que se escuche fuerte, se escuchen los efectos, se escuche padre, pero no buscan ser tan críticos de la mezcla de sonido. Entonces, hacer todo esto que les dije del ruido rosa, con un disco de calibración, con Rew o un decibelímetro y micrófono calibrado, pues todo esto digamos que son palabras mayores. Si ya estás llegando a ese nivel, yo creo que ya perteneces a un mercado de un cine en casa mucho más avanzado. Entonces, es muy difícil en cualquier barra de sonido definir el volumen de referencia. No es tan sencillo como poner una película y medir el volumen, porque ahí simplemente estás midiendo la mezcla de esa película en específico. Necesitamos un disco o un contenido que esté mezclado de tal manera que cumpla con los estándares, como un disco de calibración o, como les digo, este software de Rew. Ahora, ¿yo qué les recomiendo cuando usen su barra de sonido para mantenerla bien cuidada? Bueno, pues esto igualmente es complicado porque va a depender del número de bocinas que tengas. Si solamente tienes la Sonos Arc, yo en lo personal jamás le llegué a subir arriba del 50% y mi habitación diría que es más o menos mediana, es más o menos de unos 4 metros y medio por unos 7 metros, pero digamos que el área de cine en casa solamente ocupa la mitad de la habitación, no completa. Entonces, pues yo jamás llegué a subirle por arriba de 50% en la barra de Sonos Arc por sí sola. Pero ahora, cuando pasé a tener las dos bocinas era 100, el rango dinámico aumentó muchísimo en la barra de sonido. Y lo que resultó es que ahora no le subo más allá del 25 o 30%. O sea, estoy utilizando mucho menos volumen gracias a que tengo más bocinas y cada una con sus propios amplificadores. Entonces, yo diría que si tú tienes un sistema de Sonos o una barra de sonido, un nivel seguro para cuidar tu barra de sonido es no más allá del 50%. ¿En qué me baso para decir esta cifra? Bueno, pues que en el 50% estamos utilizando muy poquitos watts de un sistema de sonido. Conforme vamos aumentando 3 decibeles al volumen de un sistema, estamos duplicando la potencia. Entonces, pues sí puede llegar un punto en el que el sistema ya no se comporte de la mejor manera posible. Ahora, como les digo, yo en lo personal con la Sonos Arc jamás he llegado a subirle por arriba del 50%. Ni siquiera sé si llega a distorsionar. ¿Por qué? Pues porque es un volumen ensordecedor y en verdad quiero cuidar mis oídos. Pero pues yo creo que una Sonos Arc, particularmente esa barra de sonido, tú le podrías subir cómodamente al 75% y se va a seguir escuchando perfectamente. Pero yo diría que un volumen sano para una persona que va a escuchar películas de manera casual sería un 50%, ya un volumen bastante, pero bastante alto. Y bueno, pues lamento no tener una respuesta exacta, una respuesta de cómo pueden hacerlo sin herramientas, pero pues prácticamente es imposible, requieren herramientas externas.
Pero bueno, ya les dije algunos métodos para poder conseguir saber cuál es el volumen de referencia en la barra de sonido Sonos Arc. Pero todo va a depender también de cuántas bocinas tengas en esa sala de cine en casa con barra de sonido. No va a ser lo mismo una sala de 7 por 14 a una sala de 3 por 3. Va a cambiar muchísimo. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.